Sección 4. De la discusión de la causa y recepción de la prueba. Artículo 196. Frustrado el avenimiento directo de las partes en la audiencia preliminar de conciliación, el juez designará día y hora para la discusión de la causa y recepción de las pruebas. Artículo 197. Abierto el acto en presencia de las partes que concurran y del representante del Ministerio Público cuando deba intervenir, el juez dispondrá la lectura de la demanda y su contestación, y en su caso, de la reconvención y excepciones deducidas por el demandado con las respectivas respuestas. Seguidamente, las partes ofrecerán sus pruebas, con exclusión de la instrumental, debiendo concretarlas a los hechos alegados en sus respectivos escritos que no hayan sido confesados llanamente por la parte a quien perjudique. Artículo 198. Dentro de los 3 días de clausurado el periodo de ofrecimiento, el juez declarará cuáles son las pruebas admitidas, por ser conducentes y necesarias, y desechará las que estimare improcedentes o superflua. Ordenará asimismo todas las medidas indispensables para la práctica de las primeras. Artículo 199. El juez señalará audiencias sucesivas, para el practicamiento de las pruebas admitidas y ordenará la agregación de los documentos presentados por las partes en la oportunidad legal prevista. Se dejará constancia de las actuaciones en actas firmadas por el juez, las partes y demás personas intervinientes, refrendadas por el secretario barra. Artículo 200. Es facultad de las partes litigantes, fiscalizar la prueba, a cuyo efecto podrá intervenir en su recepción y con la autorización del juez, formular observaciones, preguntas ampliatorias o repreguntas que fueren pertinente. Artículo 201. Concluida la recepción de la prueba, las partes por intermedio de sus letrados podrán alegar dentro del término de 6 días, exclusivamente sobre el mérito de las rendidas, exponiendo sus apreciaciones respecto de los hechos controvertidos. Los alegados podrán ser orales o presentados por escrito. Si es oral, se concederá la palabra al demandado, luego al actor y finalmente al Ministerio Público, en su caso. Las alegaciones orales no podrán exceder de 30 minutos por cada parte, pudiendo el juez conceder una prórroga, cuando la complejidad del asunto o importancia de la prueba, la hiciere necesaria. Artículo 202. El juez al dictar sentencia, analizará las pruebas admitidas y diligencias en tiempo oportuno, apreciando su mérito de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 138 de este Código. Artículo 203. Formulados los alegatos o transcurrido el término señalado en el artículo 201, el juez dictará la providencia de autos para sentencia. Desde entonces, quedará cerrada toda discusión y no podrá presentarse más escritos ni producirse más pruebas salvo las diligencias que el juez estimare necesarias para el mejor esclarecimiento de la verdad. Se llevarán a cabo dichas diligencias, en la misma forma que la promovida por las partes. Sección V. De las nulidades de procedimiento. Artículo 204. Las nulidades de procedimiento podrán ser declaradas de oficio o a petición de parte, siempre que hayan perjudicado la defensa o restringido la prueba. Artículo 205. Solo podrá promover dichas nulidades, el Ministerio Público o la parte que no haya causado ni consentido expresa o tácitamente, pero que tenga interés legítimo en ello. Artículo 206. El incidente de nulidad se substanciará en el mismo juicio en que se hayan producido los vicios que fundamentan la petición. Admitida esta por el juez, le dará el trámite establecido para el recurso de reposición, con excepción de los casos en que haya de producirse prueba, en cuyo caso designará audiencia dentro de los 3 días de evacuado el traslado. Artículo 207. Las nulidades de procedimiento son relativas y quedan cubiertas por voluntad expresa o tácita de las partes. Artículo 208. No procederá la declaración de nulidad, cuando se haya tenido conocimiento del acto viciado, por intervención directa y posterior en el juicio, sin haber hecho reclamación dentro del término de 48 horas, contadas desde dicha intervención. Tampoco en el caso de que el acto procesal, aun cuando fuere irregular, haya logrado el fin a que estaba destinado. Artículo 209. La parte que ha originado el vicio que produzca la nulidad o que hubiese renunciado expresa o tácitamente a diligencias o trámites instituidos en su interés, no podrá impugnar la validez del procedimiento. Artículo 210. La nulidad de un acto, no importa la nulidad de los anteriores ni la de los sucesivos que sean independientes del mismo. Capítulo I. Del desistimiento del actor. Artículo 211. El actor podrá desistir en forma expresa de la instancia,
en cuyo caso manifestará el propósito de no continuar el procedimiento, pero reservándose el derecho a renovar su demanda en otro juicio. Artículo 212. El desistimiento de la instancia, no requiere para su validez, la conformidad del demandado. A. Cuando el actor manifiesta su propósito, antes de la notificación de la demanda, y b. Aunque la demanda haya sido notificada, cuando lo hace antes de que el demandado la hubiere contestado. Artículo 213. Después de trabada la litis por la contestación de la demanda, se requiere la conformidad del demandado para que el actor pueda desistir del procedimiento o instancia, total o parcialmente, en cualquier estado del juicio con anterioridad a la sentencia. Artículo 214. Mientras no haya sido aceptado por el demandado, del desistimiento de la instancia puede ser retractado. Pero una vez admitido por el juez, quedarán sin efecto todos los actos del procedimiento. Artículo 215. Cuando el desistimiento de la instancia afectare intereses de terceros, será necesaria su admisión, la conformidad de estos, además de la del demandado. Artículo 216. El desistimiento de la instancia, impone al actor la obligación de abonar todas las costas del juicio. Capítulo 2. De la perencio o de la instancia. Artículo 217. Se tendrá por perimida la instancia si no se promueve su curso en el término de 3 meses, contado desde la última notificación motivada por petición o diligencia que tuviese por objeto activar el procedimiento, siempre que esa promoción sea necesaria para la continuación de este. Artículo 218. La perención de instancia se opera de pleno derecho. Los litigantes, antes de consentir en ningún trámite del procedimiento, podrán pedir declaración. Dicha petición se substanciará por las normas establecidas en este Código para los incidentes. Artículo 219. Es obligación del actuario, en cuya oficina radiquen los actos, dar cuenta al juez o al tribunal respectivo, luego que transcurra el término señalado en el artículo 217, de este Código. Artículo 220. El juez o tribunal examinará los autos, y si de ellos resultase que se han cumplido las condiciones legales previstas, dictará resolución declarando desierta la instancia y mandado archivar el expediente. En este caso, las costas serán a cargo del actor. Si la perención se produjese en segunda instancia, las costas se impondrán al recurrente. Artículo 221. No se producirán la caducidad de la instancia por el transcurso del término señalado por este Código, en los casos de ejecución de sentencia firme. Tampoco, cuando el juicio estuviese pendiente de alguna resolución y la demora en dictarla fuese imputable al juez o tribunal. Artículo 222. La perención en primera o única instancia anula todo el procedimiento, pero no extingue la acción que podrá ejercitarse en el juicio correspondiente, entablando nueva demanda. En las demás instancias, la perención dará fuerza de cosa juzgada a la del procedimiento. Artículo 223. No obstante la perención de la instancia, las partes podrán utilizar en el nuevo juicio que promoviesen los instrumentos públicos y privados, la congención, las declaraciones de testigos y demás prueba producidas, sin que ninguna de todas ellas tenga el efecto de interrumpir la prescripción de la acción o del derecho principal. Capítulo 3. De la sentencia. Artículo 224. La sentencia definitiva, se dictará por escrito, dentro de los 8 días contados desde la providencia de autos. Si se ordenare alguna diligencia para mejor proveer, no se contarán en el término señalado, los días que se emplearen en el cumplimiento de la misma. Artículo 225. La sentencia deberá contener: a. Lugar y fecha en que se dicta. b. Individualización de las partes litigantes. c. Relación de hechos. d. Fundamentos de derecho con mención expresa de la norma aplicable, y e. Decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a las acciones deducidas en juicio, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo de la demanda en todo o parte. Artículo 226. La sentencia condenatoria, determinará el plazo dentro del cual deberá procederse a su cumplimiento. Artículo 227. Cuando la sentencia contenga condenación de frutos, intereses, daños y perjuicios, fijará su importe en cantidad líquida o en su defecto, establecerá las bases para la liquidación correspondiente. Artículo 228. Si lo pidiere alguna de las partes, dentro del siguiente día hábil al de la notificación o de la sentencia, el juez podrá corregir cualquier error material,
aclarar algún concepto oscuro, sin alterar lo substancial de la decisión o suplir omisión en que se hubiese incurrido sobre alguna de las pretensiones debatidas en juicio. Artículo 229. El juez podrá en la sentencia a. Ordenar el pago de salarios, prestaciones o indemnizaciones mayores que las pedidas por el trabajador, supliendo la omisión de éste, cuando quedare demostrado que son inferiores a las que le corresponden de conformidad con la ley, y siempre que no hayan sido pagadas, y b. Aunque el trabajador no lo pida, condenar al empleador cuando esté debidamente probado en juicio que no ha dado cumplimiento a obligaciones legales o contractuales. Sección 7. De las costas. Artículo 230. El juicio será gratuito para los trabajadores económicamente débiles y sus derechohabientes. Artículo 231. Si el empleador fuese condenado en costas, repondrá todas las actuaciones del proceso. Declarada la imposición de costas por su orden, solo deberá reponerlas de su parte. Artículo 232. Las sentencias o resoluciones impondrán las costas al vencido y en su caso los intereses aunque dicha condenaciones accesorias, no se hubiesen solicitado. El juez podrá eximir de esta responsabilidad en todo o parte al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello. Artículo 233. Cuando la iniciación y prosecución del juicio, se hayan debido a la negativa injustificada del deudor en el cumplimiento de sus obligaciones legales o convencionales, el juez podrá fijar una indemnización compensatoria de los perjuicios ocasionados al acreedor por la demora en la percepción de sus haberes o en el goce de sus beneficios. En ningún caso, dicha indemnización podrá ser superior a un 20% del importe de la condena. Artículo 234. Quedan prohibidos y son nulos los pactos de quotalitis entre los profesionales y los trabajadores. La inobservancia de esta prohibición será sancionada con la suspensión en el ejercicio de la profesión hasta un año.